Continuamos con Este Día Promete a través de eutv.net, @eutvnet, @incisos. Y de inmediato vamos a iniciar nuestra conversación con la diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado. María Corina, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. María Corina, antes de iniciar con el tema judicial, que se te sigue o no se te sigue, tienen como un tema, dependiendo del día y cómo amanezca, sí o no. Esta historia, la diputada Machado, la diputada destituida, las matrices de opinión respecto a eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? Porque sí, desde el poder político montaron el tema de la diputada destituida y fue santa palabra. Sí, es un tema que me parece bien como tú lo dices, cómo lo vivo. Porque en primer lugar, yo siento cada día más cercano a los ciudadanos que me eligieron y a los venezolanos alrededor del país en cuanto a su relación con quien los tiene la obligación y el mandato de representarlos. Y toda la gente que a mí todo el tiempo me dice María Corina, me ha llamado María Corina, ahora me dice, mira, mi diputada, ¿no? Primero a mi nombre. Yo creo que allí hay esa conciencia plena del despojo, no que me han hecho a mí, sino que pretenden hacerle a los ciudadanos en el ejercicio de la soberanía nacional. Ahora, desde la perspectiva, como tú dices, de la opinión pública y cómo se trata este tema, desde luego un tema con unas profundas implicaciones en cuanto a la esencia de lo que es una república, porque cuando se desconoce lo que es el Parlamento como representación del país, como poder, porque es el único poder que verdaderamente tiene la representación de toda la sociedad, tú estás vulnerando la esencia de la república. Y que alguien, sea un periodista, sea un dirigente político, tolere un evento de esta gravedad y de esta aberración, bueno, es claudicar frente a un régimen. Deja claro dónde estamos parados. Pero hablando de dónde estamos parados, entonces, ayer hubo unas declaraciones de la Fiscal General de la República, según las cuales no hay imputación, digamos, sigue, imagino que abierta la investigación por el plan de magnicidio denunciado por los voceros del PSUV, y en esas investigaciones tú fuiste citada como testigo, pero que no hay imputación ninguna. Eso, digamos, ¿te ha llegado algo, no te ha llegado? Sobre todo porque al inicio de la semana tuviste que ir al Palacio de Justicia, revisaste un expediente, no sé si estaba o no estaba. En todo caso, se habla de un expediente en función de una imputación por los sucesos del 12 de febrero, sí, que tienen a Leopoldo López preso. Así es. Bueno, lo primero aclarar que se tratan de dos investigaciones totalmente distintas. Aquella que todo el mundo ha conocido como el magnicidio, que es una locura, un disparate. Fui, efectivamente, declaré más de 8 horas, pero además, posteriormente, con la decisión de Google diciendo que todos esos correos son falsos y fabricados, bueno, han quedado una vez más desnudados. Pocas horas después, Alfredo, de haber ido a la Fiscalía, sale esta decisión de prohibición de salida del país, que me entero precisamente por el Universal, sale publicada aquí, y porque el señor Cabello, teniendo acceso a un expediente que está en reserva, un expediente reservado, lo lee por televisión, una cosa que es una aberración. La reserva parece que es reserva, porque la fiscal dice que no está enterada de ello. Bueno, y la reserva para los implicados, para los que están siendo investigados. Ahora, yo no sé, la fiscal Luisa Ortega Díaz, que cree que somos los venezolanos, porque una prohibición de salida del país es una imputación. O sea, a ti no te pueden imputar, a ti no te pueden prohibir dar una medida restrictiva a tu libertad si tú no tienes una investigación y no estás siendo en un tribunal de hecho investigada. Y cuando yo fui al Tribunal 16 esta semana voluntariamente a ver cómo era la cosa, si efectivamente había o no una prohibición de salida del país, que me decían además que está notificada en el SAIME, en todos los aeropuertos, como si hubiese algún riesgo de que yo me escapara, efectivamente me encuentro la solicitud de los fiscales, Fiscal 2, la Fiscalía 2, la Fiscalía 45, y una decisión de la juez, donde yo tuve que firmar por encima de una palabra que dice investigada. Entonces, que la fiscal Ortega Díaz hable con sus fiscales y que le expliquen lo que hicieron y que vea lo que está en un expediente en el cual efectivamente se me prohíbe la salida del país. Y quiero decir algo, Alfredo, porque si una cosa está demostrada
es que mi trabajo es aquí, con ustedes, con los venezolanos. Hicieron todo lo posible para que yo me fuera. Me amenazaron con el caso del magnicidio, hasta mi propia vida, la vida de mis hijos. Mensajes que me llegaban, te vamos a matar a tus hijos, una cosa. Yo no tengo palabras para describir lo que eso se siente. Y yo fui y me presenté, así que me digan cuál es el riesgo, que yo soy una persona peligrosa o con peligro de fuga. Lo que hay es la intención de aterrorizar a nosotros como país, a todos los periodistas que elevan su voz, a los sindicalistas que hoy exigen que se les respeten sus derechos, sus contratos colectivos, a los estudiantes que valientemente siguen luchando en la calle. Por eso quieren esta persecución así ensañada, para ver si con eso claudicamos, pero se equivocan, Corina, el tema de la prohibición de salida del país mina en algo el trabajo que tú has venido haciendo internacionalmente. Digamos, una prohibición de salida del país en tiempos de globalización tiene el mismo efecto que podría tener hace 25, 30 años. Bueno, te pongo un ejemplo. A mí me invitaron para ir al seminario de FAES hace un par de semanas, donde yo he estado acudiendo 2 años anteriores. En esta oportunidad tuve que decirles unos días antes, miren, salió esta prohibición de salida del país y desafortunadamente no los voy a poder acompañar. Entonces me propusieron, no, grabamos un video, lo transmitimos y además lo divulgamos por el mundo y tuvo un enorme impacto el hecho de que precisamente yo no podía estar allí. Se equivocan, ¿sabes? Ellos creyeron, como fue en el caso de Cuba y por instrucciones de La Habana, que presionando un país a una sociedad para que muchos de sus miembros se fueran de Venezuela, jóvenes, estudiantes, profesionales, familias completas, iban a reducir nuestras fuerzas. Te puedo decir algo, Alfredo, hoy la diáspora más extraordinaria en el mundo es la venezolana, porque donde hay un venezolano que ha dejado su país voluntariamente o obligado por estas circunstancias, está viva esa llama de lucha y ese amor por Venezuela y esa conciencia de que está en nuestras manos que esta transición dolorosa tenga lugar lo antes posible, una transición a la democracia. Tú has hablado de transición y en tu más reciente artículo de opinión, por allí iba el título. Antes de hablar de eso, que lo vamos a hacer en la siguiente parte, es necesario que toquemos el tema de la alternativa democrática como sector. Más allá de la necesidad que tiene de proyectarse hacia todo el país, bueno, hay una realidad en función del sector de la alternativa democrática o de lo que muchos llaman la oposición. ¿Cuál es tu postura respecto al sector en este momento? Hay llamados de voluntad popular al tema de la encerrona, lo ratifica Ledesma, COPEI se pone como una especie de bisagra entre posturas divergentes, está lo que ha dicho Henry Ramos respecto a que con el diálogo no hubo muertos, con lo cual deja claro que con el tema de la salida sí los hubo, sirviendo de alguna manera en bandeja de plata mayores argumentos a quienes usan al sector judicial como facturero de instancias políticas. Es decir, hay una variedad de posturas que es necesario, pareciera, reconciliar. ¿Cuál es tu visión? Mira, el país reclama, y con justa razón, una unidad nueva. Y una unidad distinta, porque además los tiempos son distintos. En ese sentido, yo considero que la unidad tiene que ser amplia, participativa y efectiva. ¿Qué quiere decir amplia? Amplia quiere decir que no es nada más unas decisiones que deben tomar un grupo de partidos políticos, porque la lucha que estamos dando no es estrictamente electoral, o solamente electoral o política. Tiene obviamente esos componentes, pero es una lucha existencial. Esta lucha que estamos dando hoy en día incorpora o involucra la vida de todos los pacientes de cáncer, hasta los empleados públicos, hasta los periodistas, hasta los sindicalistas, a todos los venezolanos que sabemos lo que hoy en día está en juego en Venezuela y lo que se pretende o se ha pretendido imponer a todo costo en el país. De modo que tiene que ser una unidad amplia, que incluya a los partidos, pero que los trascienda, que incluya a otros actores. Tiene que ser participativa. La gente quiere que lo escuchen y ser tomado en cuenta en estas decisiones, porque como decía antes, nos involucra y afecta nuestra vida. Y en tercer lugar, tiene que ser efectiva. O sea, una unidad, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo político? Y en este sentido, yo siento que con lo que ha pasado, ha quedado claro en el país, un régimen militarista que tiene las vinculaciones más peligrosas con los grupos internacionales que quieren los recursos venezolanos, no queda otra
sino decirle con toda claridad a los venezolanos, el objeto de esta gran unidad es lograr una transición a la democracia lo antes posible en el marco de la Constitución. Y para eso estamos uniendo todos los esfuerzos. Creo que los detalles o los eventos vinculados a las desavenencias entre los distintos sectores son verdaderamente desafortunados, que siento que en un momento como el actual el país exige por encima de todo solidaridad, claridad, firmeza. Y lo que pienso es que esto tiene que servir de aprendizaje para que nunca jamás se vuelvan a dar circunstancias como las que hemos vivido, que son dolorosas y que dejan huellas que tienen una que curarse. Dejan unas heridas muy profundas. Vamos a hacer un inciso comercial y enseguida volvemos con más de Este Día Promete a través de eutv.net. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.